Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 39. La conspiración. Cientos de vídeos pasaron por mi mente. Mensajes de texto, correos electrónicos y otras formas de comunicación zumbaban en los rincones más recónditos de mi mente. Vil rancia, esta era la escoria que ahora tenía que investigar, vídeos horribles de políticos en fiestas sexuales. Menores invitados por ellos, no había palabras para expresar mi total asco ante esta perversión de la vida. No era solo eso, aunque desearía que se quedara ahí, sino las fiestas gay entre famosos. No los observé mucho tiempo, simplemente anoté los nombres de cientos de individuos moralmente corruptos. Sin embargo, mi invasión no se limitó a la red oscura. El siguiente objetivo era el FBI, la CIA, el AIPAC y el Mossad. En mi mundo anterior, estas habían sido las grandes potencias que tenían influencia en todo Estados Unidos. Los servidores del FBI fueron absolutamente fáciles de infiltrar con mis poderes, el control que tenía sobre las señales eléctricas y también mi nueva habilidad para manipular códigos con mi mente eran esenciales en este esfuerzo. Todo fue copiado por mí, y las listas son las verdaderas causas de la muerte de los políticos, ya que más de la mitad del Senado estuvo presente e incluso fue filmado en esos lugares. Además, existían conexiones entre mucha gente muy rica de todo el mundo, los Rothschild, los oligarcas rusos, las familias reales de toda Europa, sobre todo el príncipe Andrés del Reino Unido, y finalmente el gobierno de Israel. La magnitud de la corrupción era abrumadora. Y lo malo de todo esto. El mundo no se enteraba, todo se hacía a puerta cerrada y un plan para dominar el mundo mediante el extremismo político estaba en marcha. Mis próximos objetivos eran la CIA y el Mossad. Y este fue un descubrimiento revelador para mí. La CIA había iniciado recientemente una operación para desestabilizar Oriente Medio para el complejo militar industrial. El Mossad los apoyaba, pues deseaban apoderarse de la Franja de Gaza y la mayor parte de Oriente Medio para Israel. Pero, al mismo tiempo, los árabes instigaban esta operación, ya que muchos líderes musulmanes radicales los apoyaban en secreto. Llevar a la gente al frenesí y causar caos en las relaciones en Oriente Medio formaba parte del plan para obtener más influencia y poder en las sociedades occidentales y del planeta. Por lo que pude deducir de sus planes, estas operaciones pretendían provocar una guerra masiva que uniría a los occidentales en el odio hacia los terroristas, un enemigo eterno que permanecería latente mientras existieran ideologías opuestas a las de quienes ostentaban el poder. Mejor para los belicistas. Sin embargo, lo que sí entendí, en particular de esta búsqueda, fueron los enemigos de su causa: Superman, Batman, Capitán América, Shield, Wonder Woman, los mutantes, Inhumanos, La Mano, la Liga de Asesinos y un grupo simplemente identificado como hechiceros. Estos eran los principales objetivos que supuestamente tenía la CIA. La Mano era una organización interesante, una secta que veneraba a un demonio como Baphomet. Eran de origen japonés y eran enemigos de alguien supuestamente llamado el Puño de Hierro, aunque no había habido rastros de este enemigo recientemente, al menos según lo que se sabía en la Dark Web. En conflicto directo con esta organización y todos los enemigos de la CIA, había un hombre que me incomodó un poco: Lex Luthor. No había nada sobre él en internet, salvo artículos publicados sobre él en foros públicos. La Dark Web estaba completamente limpia. La CIA, el FBI, el Mossad y el AIPAC no lo mencionaban, salvo en una sección que figuraba como aliados. Lo ignoré por el momento, ya que no tenía información comprometedora sobre él. Tras varias horas de búsqueda, había descargado toda mi información inapropiada. Todas las pruebas estaban archivadas, documentadas y listadas.
Ahora solo me quedaba una opción: erradicar a esta plaga de inmediato, exponiéndola al público y destruyendo a la mitad del gobierno estadounidense mientras tanto, o mantener conversaciones privadas con algunos de los menos atroces y manipularlos para conseguir lo que quiero. Todo se reducía a si quería ser el blanco de las élites, quería el calor de pisar una mina terrestre de degeneración y poder. Mi instinto me gritaba que los eliminara por completo, los quemara y dejara que el público se saliera con la suya. Al mismo tiempo, mi lógica me decía que debía ser cauteloso al manejar esa información. En un mundo de poderosos superhumanos, superhéroes, supervillanos y organizaciones poderosas, ¿era prudente iniciar una pelea tan grande antes de estar listo? Joder, necesito apoyo moral. Me levanté y salí de mi apartamento. Busqué a Picard y lo encontré sentado en medio del jardín. Observaba las flores, absorto en sus pensamientos, mientras varios Uchiha lo custodiaban en secreto. Mis pasos debieron haber sido fuertes. Cuando él salió de sus pensamientos, su cabeza se giró en mi dirección antes de que una pequeña sonrisa se dibujara en su expresión, sus ojos se tensaron ligeramente antes de regresar a las flores que tenía frente a él. Freya, parece que tienes algo de qué hablar. Su voz era controlada, pero un poco triste. Su soledad se desvanecía lentamente para que yo la interpretara. Sin embargo, esto no importaba. Necesitaba ayuda para enfocar mis intenciones. Sí, tengo información muy inquietante y suciedad sobre el gobierno de Estados Unidos. Enderezó su postura, girándose hacia mí con una mirada calculadora. Frunció el ceño y cerró los ojos un momento antes de abrirlos y suspirar profundamente. Parecía haber recordado algo. 2014, los años posteriores o anteriores al conflicto de Afganistán. Sí. Ya veo. Este mundo no parece estar totalmente separado de la mía. ¿Qué has descubierto? Entonces procedí a comunicarle todos los hechos y sus pruebas, mostrándoselas en mi Pip-Boy. En general, le repugnaba profundamente la amalgama corrupta que constituía la historia que le conté. Su reacción fue especialmente dramática al ver la lista de individuos podófilos, pero se calmó antes de decir nada, y solo habló cuando recuperó la serenidad. Una vez que empezó a hablar, fue completamente profesional y enfático en sus palabras, como si las hubiera meditado profundamente en tan solo unos minutos de digerir el tema. Las pruebas que han descubierto demuestran una profunda traición a la confianza pública, pero debemos actuar con cautela. Aunque con el primer eslabón se forja la cadena. El primer discurso censurado, el primer pensamiento prohibido, la primera libertad negada, nos encadena a todos irrevocablemente. Hay vidas en juego y debemos ser realistas ante toda la situación. Me moví en el banco y fruncí el ceño pesadamente. Quiero revelarlos a todos. Son unos cabrones. Casi todos merecen la pena de muerte. Su expresión se agrió inmediatamente mientras me miraba frenéticamente. ¿Quiénes somos nosotros para decidir quién vive y quién muere? No pierdan su moral e ideales por la corrupción y la enfermedad de otros. Aunque estoy de acuerdo en que debemos desenmascararlos, no nos conviene ejecutarlos sin un juicio. Además, sus acciones podrían ser el catalizador de una reforma o la chispa que desencadene la anarquía. Debemos considerar las implicaciones más amplias. ¿Ha pensado en quién podría apoyarlo en esta iniciativa? La ira me invadía en ese momento. Era demasiado difícil exponerlos sin desatar el caos. Sería moralmente inmoral matarlos yo mismo. Entrar allí me resultaba repulsivo. La mera idea de interactuar con esos malditos enfermos me daba ganas de invocar a Thor, Odín y Freyr para iniciar una guerra. Mi silencio lo llevó a responder su propia pregunta. Superhéroes. Superman podría ser una opción. Batman también. Hay muchas opciones aquí, no tienes que hacerlo solo. Justo cuando iba a aceptar sus palabras a regañadientes, mi sistema me avisó. Apareció la pantalla para comprar mi GameUp. Y allí estaba, uno de mis últimos objetivos de misión para el pase de batalla. La recompensa apareció para recordarme su potencial. Sin dudarlo toqué el botón de compra, ¡ding!
Se detectó que el usuario ha recibido una recompensa desconocida por primera vez. Como celebración de este logro, la recompensa se duplicará. Si la recompensa no puede ser doble, se distribuirá en puntos o se pondrá a disposición una selección de artículos equivalentes. Mi corazón latía con fuerza, mientras una luz dorada se filtraba por el aire y penetraba en mi mente. Entonces se abrió un nuevo mundo de pureza, algo, era imposible de describir. Lo máximo que mi mente podía comprender era el remolino de formas variables en formaciones siempre cambiantes. Un tintineo resonó de nuevo, pero luego se desvaneció para regresar un minuto después, o lo que pareció un tiempo transcurrido. Todo era y no era. La onda se desvaneció, la realidad se volvió irreal y entonces, como si todo fuera nada, mi percepción de la realidad regresó. Las flores del jardín brillaban intensamente, mientras una sensación de satisfacción y alegría comenzaba a invadirme. Pero no provenía de las flores, ni siquiera de mi entorno, provenía de todo el planeta. Las emociones se infiltraron en mi mente y luego latieron mientras cada centímetro de mi musculatura se tensaba y se apretaba. Mis venas se expandieron al máximo de su capacidad mientras mi mente explotaba en percepción. Muchos nuevos poderes mentales comenzaron a florecer en mi interior a medida que el concepto de alegría lo abarcaba todo. ¿No sería más apropiado llamarlo disfrute? Entonces llegó la información del sistema sobre lo que había sucedido, colándose en el creciente radio de acción de mi mente. Concepto empoderamiento, entretenimiento / juegos, todo el entretenimiento y los juegos del mundo te proporcionarán poder. Este poder puede manifestarse de 1000 millones de maneras diferentes y depende de la personalidad del usuario. Como un dios, poco a poco irás encarnando el concepto, adquiriendo poderes relacionados con él. Las características físicas también pueden cambiar según cómo se perciba el usuario a sí mismo o cómo lo perciban los demás, si es un usuario ávido de los conceptos. Esta función se puede duplicar, debido a que los conceptos ya están tomados, el duplicado elegirá otro concepto que esté vinculado a la vida / estilo de vida del usuario. Concepto de empoderamiento, mitología nórdica / Freya / Einherjar, toda la mitología nórdica, las menciones a Freya, las oraciones al odinismo y la creencia en los Einherjar te otorgarán poder. Este poder puede manifestarse de 1000 millones de maneras diferentes y depende de la personalidad del usuario. Al igual que un dios, poco a poco irás encarnando el concepto, adquiriendo poderes relacionados con él. Las características físicas también pueden cambiar según cómo se perciba el usuario a sí mismo o cómo lo perciban los demás, si es un usuario ávido de los conceptos. El tatuaje en mi nuca se encendió en llamas mientras mi espalda ardía. Sin embargo, el dolor era inexistente, un mero eco en medio del lago que ahora era el rango de percepción de mi mente. Los dados rodaban en mi mente, los disparos en un juego en línea resonaban como una sirena y los murmullos emocionados de los frikis jugando a no molestar llenaban mi oído periférico. Luego vino la siguiente oleada de imágenes y sonidos, cantos profundos mientras se sacrificaban cabras. Bebiendo licor en honor a los dioses, Odín, Freya, Thor, Loki, los rugidos profundos de los recreadores vikingos luchando entre sí. Pero lo más extraño de todo fue la conexión distante que sentí con un lugar lejano a la Tierra. Entonces, unos ojos se clavaron en mí, del color de la galaxia y tan profundos como los recovecos más oscuros de un agujero negro. El comienzo de un nuevo dios. Su voz resonó mientras mis sentidos recuperaban la compostura. Un dolor invadía mi mente con intensidad mientras todos mis dispositivos de entrenamiento psíquico intensificaban enormemente sus esfuerzos. En lugar de agujas, ahora eran como espadas anchas que se estrellaban contra el endurecido exterior de las defensas de mi mente. Picard frunció el ceño y me habló. Su percepción del tiempo no cambió mientras yo cambiaba enormemente en un instante. Freya, ¿por qué no me hablas? Parpadeé, mirándolo. Retrocedió violentamente cuando mi propia percepción de mí misma se volvió coherente. Mis ojos eran de un vibrante amarillo anaranjado, con detalles pixelados que los hacían parecer los de un personaje de anime.
Además, estaban las runas nórdicas, que brillaban diminutamente sobre mi piel, brillando como algo de un juego cyberpunk, pero todo esto no me importaba, ahora tengo el poder de vencer a todos esos cabrones. Juguemos una partida, ¿vale? Capítulo 40. Los juegos del poder político. Picard, creo que discrepamos en muchos temas. Pero a pesar de eso, gracias por tu consejo. Mi perspectiva es más singular. Ahora bien, hay más juegos que solo juegos de diversión. La política forma parte de un juego mayor conocido como política. Por lo tanto, me atendré a sus reglas, pero con el objetivo de exponerlos y arrebatárselo todo, como son las reglas del juego. El ganador se lo lleva todo. Ni siquiera pudo responder antes de que me girara y me alejara rápidamente mientras los planes de mi próximo movimiento resonaban en mi mente. En Washington D.C. Lex Luthor, ¿qué puedo hacer por ti hoy? Al encontrarse frente al edificio del Senado, dos hombres con trajes de $9,000 se encontraron. Personal y trabajadores del gobierno, como hormigas en un hormiguero, se filtraban entre ellos, trabajando arduamente. Una brisa soplaba por la zona, aportando una frescura más fresca a sus voces mientras se ajustaban ligeramente las bufandas. Senador. Mucho gusto en conocerlo. ¿Qué tal su día? Lex observó a un senador republicano de Texas hablando con los medios sobre la toma de control hostil de Brasil Interactive por parte del gobierno. Muy bien, hoy aprobamos un proyecto de ley interesante. Sin duda, no esperábamos que esta tecnología se materializara sin que nosotros la tocáramos siquiera un poquito. El senador, de aspecto impecable, barba blanca y ojos marrones, miró al senador tejano con desdén reflejado en su rostro. Avanzando. Sí. Deseo hacer una donación para su próxima campaña política en Ohio. Los ojos del senador se abrieron de par en par por un instante antes de que una profunda codicia se reflejara en su sonrisa petulante. ¿Una oportunidad de trabajar con Lex Luthor? Una oportunidad única. Ya veo, agradecería mucho tu apoyo, tanto, que incluso podría sentirme con derecho a invitarte si gano las elecciones. Lex mantuvo una expresión neutral, simplemente mirando al senador tejano mientras hablaban. La invitación sería aceptada naturalmente, pero primero, no deberíamos discutir qué podría necesitar llevar a la fiesta. Oh, nada del otro mundo. Quizás un poco de apoyo para las bebidas. Quizás incluso algo para picar. El senador texano terminó su conversación con los locutores, con el rostro sonrojado por el éxito. Sintió que había hecho algo, que había alertado a la gente sobre algo. Lex casi sintió lástima por ese tipo de idiota. Casi, eso es fácil. Pero primero, ¿podrías enviar algunas invitaciones de mi parte a mis amigos? Ellos siempre han apoyado tu campaña y tus principios. El senador resopló levemente después de sus palabras, pero se reprimió y regresó a la conversación con renovado vigor. Claro. Cualquier amigo tuyo es amigo mío. Ah, pero puede que haya un pequeño contratiempo, verás, parece que hay gente husmeando en mi casa, golpeando las ventanas con las manos y armando un alboroto tremendo. Incluso llamamos a la policía, pero no hicieron nada. Lex frunció el ceño inmediatamente antes de volverse para observar al senador al que intentaba sobornar. Esta noticia lo preocupó mientras jugueteaba con los puños de su traje, observando cada pliegue de sus gemelos. Se puede controlar. Quizás hablar con el servicio secreto. Ellos tampoco hicieron nada, quizás son agentes del servicio secreto. Lex parpadeó un par de veces antes de abandonar sus gemelos. El perfecto estado en el que los había colocado se arrugó mientras se alejaba del senador. Haré que alguien lo revise por ti. Ten las invitaciones listas, no me quiero perder tu éxito político. Un lugar misterioso en el mundo, una mesa de brillantes tonos rojos, azules y blancos fue golpeada con fuerza al oírse un grito a través de la enorme cámara gótica. Sillas de respaldo alto estaban dispuestas alrededor de la mesa, figuras sentadas en ellas, sombrías, invisibles en su figura y tamaño. Basta. Tenemos que extinguir este escudo antes de que se convierta en una espina clavada.
Los resonantes tonos masculinos hicieron que las velas de la mesa parpadearan entre las burlas de sus aliados. Se estaba llevando a cabo una conversación que rozaba el tema del Senado estadounidense, una organización que controlaban, al igual que controlaban a Israel. No, Shield está fuera de los límites, por tratado. Lujosamente femenina, esta voz parecía casi cansada. El tono era tan quemado que era evidente que todos habían hablado largo y tendido en esta reunión. Hydra es un completo ingenuo si cree que puede engañar a Shield por mucho más tiempo. De verdad, estamos rodeados de ingenuos. Esta vez habló una voz más profunda y suave, con una confianza fuera de lo normal y una emoción mucho más imponente. Se mostró mucho más jovial ante toda la experiencia. Hydra es un medio para un fin, Omega. Nos apoyarán con sus fantasías lunáticas, mientras tanto, recuperamos nuestro verdadero poder. Theta, siempre supe que eras una zorrita astuta. Estamos tentando al destino al dejarnos llevar por nuestra arrogancia. Omega respondió a la voz femenina, conocida como Theta, con un gruñido que resonó al oírse de nuevo la suave voz. Theta, Omega, tranquilos, no es tan grave. Mírenlo así, todos obtenemos información sobre Shield y los superhéroes que quieren reunir. He oído que incluso intentan descongelar a ese santurrón Capitán América. Ambos miembros aceptaron con enfado las palabras de su superior, aunque seguían lanzándose miradas y gruñidos de enojo. Una nueva voz se unió al coro en ese momento, más acentuada, con un sonido más antiguo. Por desgracia, los hilos que se ciernen sobre nuestro control se ven afectados. Surgen nuevas amenazas, las antiguas se desvanecen. Theta, Omega y el afable caballero se giraron para observar a este miembro, atentos a sus palabras con acento rumano. De una dulzura empalagosa como poemas antiguos, su aura era contagiosa y apaciguó enormemente la tensión en la mesa. Alpha. Ha aparecido un nuevo enemigo. En efecto. La sombra de un enemigo familiar oscurece nuestro camino, Lex Luthor, cuyos planes aún persisten entre nosotros. Sin embargo, no solo él perturba nuestro destino, pues un nuevo poder se agita, una compañía de artes sobrenaturales, cuyas maravillas tecnológicas tejen amenazas más allá del entendimiento mortal. El tamborileo de los dedos resonó mientras Theta jugaba nerviosamente con el borde de la mesa. Omega hizo una mueca. Las sombrías líneas de su rostro parecieron oscurecerse con malicia. Finalmente, Beta, el comediante habitualmente afable, se recostó en su silla con aire pensativo. Dice Lex Luthor, es un problema peor que la mano o la hidra. No estarás diciendo Beta, carajo. Oye. Omega, muestra un poco de respeto a tus mayores. Cállate la boca, Theta. Esto es una amenaza, tenemos que romperle el cráneo. La forma completamente sombreada de Alpha se movió 1 centímetro mientras el contorno de su rostro se movía hacia un lado y un destello blanco de un diente brillaba en la penumbra. Calma, pues es solo un novato, impaciente por las ataduras de un mundo que aún no lo ha abrazado. Hay remedio, pero exige una mano paciente y precisa. El destello desapareció cuando un vaso lleno de carmesí, convertido en ónice en la oscuridad, se acercó a su boca. Mira, Alpha, creo en ti y todo eso, pero no has actuado con rapidez antes. Omega se dejó caer de golpe en la silla, cruzándose de brazos y mirando fijamente al Alpha, que seguía bebiendo. Omega, cállate, muchacho. Tenemos que encargarnos de él, sí, pero Alpha tiene razón. Se necesita mano precisa, y para eso, creo que tengo la idea perfecta. Todos cambiaron a Beta, su sonrisa característica apenas era perceptible en la mesa. Cuando Luthor planea y trama su camino, una espina que me pincha día y noche, buscamos un camino rápido y astuto, una liga de sombras, no, yo no. Sacó una daga de la nada, haciendo una pantomima de entregar la hoja. Con dagas afiladas y venenos penetrantes, un susurro termina donde ha estado. ¿Pero a quién culpar de tal hecho? Ah, el nuevo enemigo. Que se fijen. En un movimiento rápido, la daga giró y apuñaló hacia afuera, salpicando sangre sobre la mesa a pesar de que nadie había sido apuñalado. No fue nuestra mano.
Gritaremos a gritos, tenemos la moral alta, no lo intentaríamos. Pero las sombras hablan donde las lenguas callan, y Luthor cae en descrédito. Dejó caer la daga, su forma desapareció cuando de repente abrió una de sus manos y reveló la forma iluminada por la luna de una lengua cortada, su sonrisa se amplió a un nivel casi inhumano. La tecnología en auge, con dispositivos elegantes, llevaremos la culpa de lo que buscamos. Mancharemos su nombre, negro como el carbón, mientras brindamos con vino por el alma de Luthor. La lengua desapareció antes de que se creara la forma ilusoria de una baraja de cartas. Entonces, con un movimiento violento, un martillo emergió de su otra mano, destrozando las cartas, arrugándolas de nuevo en la sombra. ¡Oh, ironía! Este juego enredado, donde nadie podrá adivinar nuestro astuto objetivo. Porque cuando el enemigo lucha contra el enemigo en vano, nos sentaremos y reiremos, ilesos por la culpa. Se rió con ganas al ver el tenue destello de locura en sus ojos contagiarse a todos los presentes. Theta, con una amplia sonrisa mientras se limpiaba las uñas, y Omega, triunfante, supervisando la exhibición de su mayor, saciando su sed de acción. El único que quedaba allí era Alpha, y estaba bebiendo lentamente su cáliz, solo lo dejó cuando el arte terminó. Tan elegante como siempre, la esquiva Beta, una obra de arte que podría encontrar su lugar en los sagrados salones del Louvre, o quizás, entre los tomos sagrados de la propia biblioteca de Alejandría. Si nuestra aventura da frutos. Jejeje, lo único que se podía oír era la risa del singular comediante, la locura llenaba cada una de sus risas entrecortadas. Al bajar de mi corbete, miré hacia la colina del Capitolio, el lugar donde se cultivó mi odio hacia los poderes ocultos. Este sería el lugar donde tendría lugar mi primera acción, donde los políticos trabajarían para mí, por un tiempo, antes de desvanecerse en el temido reino de la muerte. Shisui, Naori, si alguno de los guardias intenta detenerme sin mi permiso, usen genjutsu, por favor. Ambos asintieron, sin pronunciar palabra alguna ya que les habían enseñado el peligro de los dispositivos de grabación en este mundo, un proceso encabezado principalmente por Picard, que actuaba como un padre adoptivo para gran parte del clan. Sus esperanzadoras opiniones filosóficas servían para diluir el odio y la ira que eran propensos dentro del clan Uchiha. Al sentir que ambas asintieron, di un paso adelante. Shisui me cerró la puerta del coche mientras Naori me seguía, como si fuera un guardaespaldas. Incluso llevaba katanas escondidas en la espalda, y su cabello morado estaba cuidadosamente recogido y oculto tras una sudadera. Supongo que es hora de demostrarles a estos imbéciles quién manda. Los juegos son mi especialidad y esto no tiene nada que ver con la política en Esutor. Capítulo 41. Retribución a través del control. Al subir tranquilamente las escaleras del Capitolio, se podían ver cientos de columnas de mármol. Arquitectura barroca neoclásica y un aura histórica distintiva emanaban de cada centímetro de su estructura. Era inevitable maravillarse ante la inmensidad del poder que se creó aquí. El peso histórico de los antepasados y de cada presidente a lo largo de la historia, un inmenso monumento al ideal estadounidense de una república. Sin embargo, se vio empañado y manchado por la presencia de víboras modernas. Buitres nacidos de los vientres más crueles y dotados de poder e influencia despóticos. Senadores que habían olvidado quién ostentaba el verdadero poder en este país y que trabajaron activamente para socavar los valores que Abraham Lincoln y Washington habían establecido para la Constitución de los Estados Unidos. Hoy recibirían un cruel recordatorio de su posición. Señora, no tiene permiso para entrar. No tiene autorización de seguridad. Un agente del FBI se puso frente a mí, levantando la mano mientras todos los del servicio secreto se las ponían a los lados de las piernas. Entrecerrando los ojos, extendí mi mente y lavé el aire con intensa interferencia electromagnética, concentrándome en cada cámara del Senado a la vez. No se produjo ningún sonido, pero las estaciones de seguridad estaban ciertamente alarmadas. No es que pudieran hacer nada, ya que mi ataque dirigido se extendió a las puertas metálicas de seguridad que garantizaban su seguridad. Estarían encerrados, sin poder advertir a nadie.
Verás, como ciudadana estadounidense, creo que tengo derecho a rebelarme cuando surge la tiranía, como lo dicta la Carta Magna. Naori chasqueó el dedo y todos los humanos en el espacio quedaron aturdidos, con su Sharingan girando violentamente. Sin dudarlo, pasé junto a estas personas inocentes, con Shisui siguiéndome y Naori a cuestas. Nuestro destino era posiblemente la cámara más corrupta de Estados Unidos, el Senado. Más guardias emergieron de las paredes y puestos de seguridad cercanos, pero Shisui los detuvo, con su Sharingan desplegándose. Esta vez, sin embargo, hubo cierta resistencia por parte de un mutante que existía entre ellos. Las venas de su frente se hincharon al intentar identificar a mis compañeros. Por desgracia para él, estaba en el lugar y el momento equivocados. Un azote de energía mental azotó su conciencia. El puro poder de este acto lo dejó inconsciente pacíficamente, sin dolor alguno. No estaba allí por los inocentes, no, todo esto era por los senadores. Y esto se confirmó cuando mi recién adquirido empoderamiento conceptual para juegos y entretenimiento me sobrealimentó. Sí, aquí sin duda se están produciendo juegos políticos. Shisui, por favor, trabaja en borrarles el recuerdo de habernos visto. Claro, Freya, aunque llevará algún tiempo. Toma todo lo que necesites, solo asegúrate de que ninguno de ellos pueda recordar que venimos aquí. Él asintió y se arrodilló junto al grupo de 30 personas que estaban firmemente asentadas en Genjutsu. Naori me siguió mientras nos adentrábamos en el pozo de víboras, un pozo en particular más exuberante que el 90% de Estados Unidos jamás será. El mármol, el granito y la andesita daban un brillo maravilloso a todo, y la pulida naturaleza de los largos pasillos rezumaba decadencia. Los nichos para el personal de seguridad estaban abandonados, la mayoría dispersándose a sus puestos de acción, mientras las lámparas de araña iluminaban con facilidad cada pasillo y habitación. Los emblemas y símbolos estadounidenses estaban por todas partes. La bandera estadounidense se exhibía con brillo en cada faceta del día a día de la administración. El patriotismo era hermoso, pero quienes estaban al mando distaba mucho de ser patriotas o de apoyar a su propio pueblo. Finalmente, Naori y yo llegamos al vestíbulo justo antes de la sala oficial del Senado. Naori noqueó a los miembros de la Guardia Nacional, completamente armados, y les borró la memoria. Una vez completada su misión, extendí los brazos hacia las brillantes puertas de roble pulido, tocando sus superficies lisas antes de empujarlas para abrirlas. Se oían fuertes vítores y abucheos mientras los títeres del gobierno discutían y jugaban a sus jueguitos. El mayor juego era el constante tira y afloja, cuando ambos bandos eran pagados y comprados por diferentes facciones. Ahora lo veía todo con tanta claridad, las reglas del juego, el proceso de su juego, las consecuencias de su juego. La sensación de poder me invadía aún más, pues este era un lugar de poder para mí, uno que pronto controlaría y en el que todos jugarían el juego que yo deseaba. Nuestros pasos quedaron ocultos por la suave alfombra de la rampa que recorrimos y la sala se expandió ante nuestra vista mientras la gente discutía incesantemente sobre cosas sin importancia. Debemos tomar Brasil Interactive por el bien de la seguridad nacional. No. Eso es mentira, y lo sabes. No han hecho nada contra la Constitución ni la ley. Otras voces se unieron a ambos bandos, políticos sonriendo mientras intentaban decidir el destino de algo que desconocían por completo. Sigil tenía que reunirse conmigo, Bruce Wayne tenía que venir personalmente a verme y Tony Stark era conservador conmigo, entonces estaban completamente fuera de lugar. Era casi vergonzoso presenciar sus rabietas y discursos infantiles. Salimos a la planta principal del Senado. La Policía Federal y muchos otros agentes de seguridad sacaron sus armas de fuego de inmediato. No éramos los rostros habituales que estaban acostumbrados a ver aquí. Naori, no los mates. Hablaré con los senadores mientras lo haces. Desapareció al instante y emergió como un agente del FBI armado con un rifle AR. Los ignoré, simplemente expandí mi mente, cerrando todas las puertas de la cámara y fortificándolas mentalmente.
senadores. Tengo la suerte de conocerlos a todos. Muchos senadores corrían hacia las salidas, pero se estrellaron contra las puertas y fueron arrojados al suelo por mi poder psíquico. Los gritos resonaron con fuerza durante varios instantes mientras los agentes del FBI intentaban dispararme, pero mi hábil guardia Shinobi los dejó inconscientes. Me acerqué a la plataforma elevada donde solían sentarse el presidente y los demás miembros más importantes del Senado. Todos los presentes se retiraron caóticamente mientras yo llegaba al asiento principal y me giraba, observando cada pizca de miedo y temor que emanaba de sus lastimosos movimientos. Con alegría, me senté en el trono del Senado, toda la seguridad era irrelevante ahora, Naori borrando sus recuerdos de todo este evento. Deja de intentar correr. No te librarás de mí. Me ignoraron en su mayor parte, hasta que se hizo inquietantemente claro que estaban atrapados con alguien de extremo poder, yo. Ahora que todos se han calmado, continuemos. Verás, estoy aquí hoy porque escuché un rumor bastante desagradable, que querías acabar con mi empresa y conmigo, Yggdrasil Interactive. Todos los senadores que me habían apoyado, protegiendo a mi empresa, suspiraron aliviados. Casi todos miraron a sus adversarios y sonrieron con malicia. Estaban delirando. Pero verán, ninguno de ustedes querría hacer eso, ya que conozco las fiestas a las que han asistido, las islas que han visitado y también los sobornos que han aceptado. Rostros pálidos me miraban con horror. Nancy Pelosi me fulminaba con la mirada con un odio intenso. Sus emociones reflejaban un absoluto disgusto y una apatía mordaz ante mis palabras. Burlándome de las fluctuaciones en la cámara, me centré en Nancy Pelosi. Nancy Pelosi, asistente de la isla de Epstein. También has asistido a las fiestas de Diddy en varias ocasiones. Has estafado a la bolsa con información privilegiada. Has intercambiado favores sexuales con muchos de tus antiguos jefes, todo para llegar a esta etapa de la vida. Sería una lástima que confiscara todos tus fondos, expusiera todo tu historial al público y viera cómo tu imperio criminal se reduce a cenizas. Su apatía se transformó en pánico y desesperación, con el rostro decaído, casi borracho, mientras me miraba con miedo. Pero esto no fue lo único. Me volví hacia otro hombre. Kamala Harris, senadora de California. Tiene un historial de duras políticas judiciales en relación con la marihuana, pero es una gran defensora de la inmigración ilegal y de las protecciones para los enemigos de Estados Unidos. Esto ni siquiera menciona que está borracha y asistiendo a la audiencia del Senado. Y luego, incluye sus conexiones con Joe Biden y su familia criminal, muy decepcionante. Verán, los conozco a todos, incluso a los trapos sucios republicanos. Así que vine a pedirles que hagan algo por mí. Solo apareció una figura, un senador de Texas. ¿Qué sería eso? ¿Morir? Todos los senadores dieron un paso atrás, incluidos algunos de los buenos. Negando con la cabeza, simplemente me giré para mirar a Naori, que ya había terminado de borrarles la memoria. Naori, quiero que les imprimas controles mentales. Serás el líder en la sombra del Senado. Informarás de cada persona importante con la que se reúnan y me permitirás decidir qué se aprueba en el Senado. Naori sonrió y asintió hacia mí mientras el miedo de todos los senadores aumentaba. No se preocupen, corderitos, no recordarán nada de esto. De hecho, solo comprenderán que me escuchan por buenas razones, por su propia seguridad. Se oyeron gritos desesperados, pero cayeron en oídos sordos mientras Naori simplemente los encadenaba a todos por sus crímenes contra la humanidad y contra el pueblo estadounidense. Esta era la tercera opción, no declararía una guerra abierta contra la élite ni me convertiría en uno de ellos, no, me convertiría en un poder por mí mismo. Shisui regresó, frotándose los ojos de vez en cuando. Ese era el problema del Sharingan, poco a poco se iba perdiendo la vista de quienes lo usaban con demasiada frecuencia. Una solución sería subir su nivel al Mangekyo Sharingan eterno. Naori se esforzaba, pero logró controlar a todos los senadores. Su patrón de Sharingan brilló brevemente en sus ojos antes de desvanecerse a su aspecto normal.
Nuestra misión de hoy estaba cumplida, ahora solo faltaba una cosa: invocar otro clan poderoso. Uno que fuera completamente despiadado con sus enemigos, pero intensamente leal a quienes consideraban su familia adoptiva. Naori, asegúrate de que toda esta terrible experiencia quede contenida y no se recuerde. Shisui, ven conmigo. Mañana iremos al Congreso y los convertiremos también. Claro, Freya, pero aún puedo pasar tiempo con mis hermanos. Claro. Les compraré una casa en Washington, les conseguiré un teléfono a ambos y luego solo tendrán que llamarme para lo que necesiten. Sonrió mientras se metía las manos en los bolsillos de la chaqueta al salir del Capitolio, dejando a Naori con lo suyo. Al principio, pensé que se enfadaría por el motivo de mi uso de sus poderes, pero no parecía importarle mucho, probablemente por la falta de conexión con este mundo. Caminamos hasta mi Corvette y nos dirigimos al principal distrito comercial de Washington D.C. Les compré unos teléfonos caros, unos trajes de los mejores del mundo para Shisui y Naori, y luego visité a una inmobiliaria para comprar 2 casas distintas. El Shisui costó $9.80000. Estaba construido con hermosos trabajos en piedra y madera bien cuidada, y amueblado con muebles de marca. Contaba con una gran piscina al aire libre, personal amable, hermosos jardines y un amplio interior con espacio suficiente para una familia completa. La casa de Naori era similar, pero mucho más parecida a una finca. Por $10.500.000, era excelente. Contaba con las mismas comodidades que Shisui, y además, se encontraba en un terreno amplio, por lo que era normal esperar silencio entre los vecinos. Finalmente, en nuestras compras, compré un coche para Shisui y Naori. Coches básicos para el día a día que pasarían desapercibidos para muchos, pero suficientes para recorrer las distancias que necesitaban. Fue entonces cuando le entregué la escritura de su casa a Shisui, le deseé buenas tardes y le pedí que también le diera su teléfono a Naori la próxima vez que la viera. El coche se entregaría exclusivamente en su mansión. Entonces, solo, me subí a mi Corvette y me marché. 3 horas después, llegué de vuelta a la sede de Brasil Entertainment. Me dirigí a una de las grandes salas sin usar que tenía la intención de llenar de trabajadores pronto. Es hora de retomar el rumbo. Conseguir más ayuda de mi parte y luego centrarnos de lleno en el sector. Presioné el botón de compra sobre la opción familiar Michaelson, quemando algunos de mis últimos puntos al hacerlo. Esperemos que traer a toda la familia garantice que haya muy pocos problemas. La luz comenzó a entrar en la habitación dorada. Una vez más, Picard e Itachi estaban de pie en la puerta de la habitación. Capítulo 42. Reunión familiar de Michaelson. Los instantes transcurrieron lentamente mientras varias figuras emergían de la luz. Sus formas se diluyeron al principio, haciéndose tangibles poco después, al completarse el proceso de invocación. Sabiendo que se sorprenderían y posiblemente estarían propensos a atacar, creé una pared de energía psíquica frente a mí, deteniendo todas las moléculas de aire con mi telequinesis para crear una pared de fuerza, por así decirlo. Sin embargo, mis preocupaciones eran infundadas al ver salir a una mujer de hermosa cabellera rubia y majestuosos rasgos nórdicos. Vestía ropa cómoda y elegante y me miraba con interés y un toque de curiosidad. Se llamaba Rebecca y era tan hermosa como la mostraba la serie, o incluso más, gracias a sus encantos vampíricos. El siguiente en salir a recibirme fue un caballero muy bien vestido, con un gusto impecable para vestir. Su traje, perfectamente planchado, no tenía ni una sola arruga, y se movía con la gracia de un noble en una corte antigua. Sus ojos azul castaño me observaban con neutralidad y serenidad, y su expresión se tensó al examinarme de pies a cabeza. Se llamaba Elijah, y no era tan estable emocionalmente como sugería el corte de su atuendo. Detrás de Elijah apareció una mujer de hermosa cabellera castaña y suelta, con expresión defensiva y maternal, sujetando su mano tras ella.
Sus ojos, con un brillo canino en su poder híbrido, se encontraron con los míos mientras ella también miraba a quienes estaban detrás de mí. Itachi la miraba con su Sharingan, desafiando su uso de poderes en ese momento. Era Ailey, la madre de Hope Mikaelson, ex ligue de Una noche con Klaus Mikaelson y actual pareja de Elijah Mikaelson. La siguiente en la fila era, por supuesto, Freya Mikaelson. Su nombre era un poco confuso, ya que el mío era casi idéntico, pero eso era irrelevante. Era rubia, como Rebecca, pero con toques de castaño. Sus ojos eran del azul más brillante que un humano podría tener y su físico era incluso más delgado que el mío. Sin embargo, a diferencia de mí, no tenía muchos músculos, prefería jugar con la magia. Cole Mikaelson fue el siguiente, dubitativo, sosteniendo la mano de su esposa Davina. Las venas vampíricas le enrojecieron por un instante mientras intentaba hablar, pero Elijah lo detuvo en seco, le puso un brazo sobre el hombro y negó con la cabeza. Finn fue el siguiente, pero parecía amargado. Por lo que pude ver, consideraba su vida una tortura y quería volver a ser mortal o simplemente morir. Así que lo ignoré. Finalmente, llegaron Niklaus y su hija, Hope. Ambos lucían un vibrante cabello rojizo anaranjado. Klaus se veía demacrado y cansado, con una expresión aterradora mientras el edificio comenzaba a temblar. Ignorando el terremoto, noté que Klaus estaba ensangrentado y parecía haber quedado empapado en la masa coagulada. Hope también, pero tenía el rostro mucho más claro que él. Su mandíbula y su piel eran más suaves, como una princesa protegida de todo peligro por su familia. Eso no significaba que estuviera indefensa, no, ni mucho menos. Aunque su postura sollozante no me permitía comprenderlo. Klaus la consolaba con abrazos mientras me miraba con cansancio, amabilidad, aprecio, cariño. Esas eran las emociones que sentía a pesar de su mirada de cansancio. El terremoto se detuvo cuando Klaus, Elijah y los demás muertos resucitaron por completo en este mundo. Bajé el muro de fuerza psíquica y encontré la mirada de Elijah y Klaus. ¿Eres tú quien nos ha rescatado?, preguntó Klaus con un tono ronco que recordaba su antiguo temperamento aristocrático. Sabía que él sabía, que yo sabía, que lo había salvado. Su intento de controlar el tono de la conversación era, en realidad, gracioso. Sí. Los traje a todos aquí. Estaba seguro de que estarían bien. Todos tenían a su familia aquí y, siendo realistas, había salvado a Klaus y Elijah de una muerte permanente. Hope estaba definitivamente contenta de tener a su padre de vuelta, pues se abrazaba a él con desesperación. Debía de extrañarlo mucho. ¿Por qué nos trajiste aquí? ¿Cuáles son tus motivos? Cole estaba bastante furioso. Su rostro tosco y sus pobladas cejas marrones le daban un aire bastante negativo. Su esposa Davina le agarraba la mano y le instaba a no enfadarse demasiado. Debo admitir que yo mismo me lo pregunto. Dinos, ¿por qué nos has traído aquí? Elijah era refinado al hablar, elocuente, preciso con sus palabras y parecía no tolerar mentiras. Su tono tenía esencias aristocráticas, pero esto era muy diferente a la verborrea callas de Klaus. Era como hablar con un erudito decepcionado. Necesitaba aliados y conocía tu historia. Quería darte otra oportunidad y que me ayudaras en mi misión de forjar un poder independiente del de la élite. Me detuve un momento, notando la pregunta evidente en sus ojos. Y antes de que preguntes, no deberías unirte a ellos porque tengo más poder que ellos y puedo atraer a gente como tú para que me ayude. Además, han explotado a niñas y niños pequeños para su placer sexual. Al terminar mis palabras, un hombre negro con la cabeza rapada y ojos penetrantes se abalanzó sobre mí y entrecerró los ojos. Marcel, el protegido e hijo adoptivo de Klaus, odiaba a quienes tocaban a los niños. Su única regla como vampiro era que los niños no debían ser objeto de ningún tipo de agresión. Me apuntó. No tengo ni idea de qué es este mundo ni por qué quisiste a esta familia disfuncional, pero si ayuda a los niños, estoy totalmente de acuerdo. Se giró para mirar a Klaus, quien miraba a Hope desde arriba. No quiero unirme a la búsqueda de un mundo mejor de cualquier mujer.
Solo quiero estar con mi esposa y vivir feliz. La perspectiva de Cole era comprensible. Yo probablemente haría algo similar. Antes de continuar, ¿podríamos saber tu nombre? Dios mío, qué falta de modales tienen los chicos. Rebecca negó con la cabeza y cruzó los brazos como si estuviera decepcionada. Marcel puso los ojos en blanco antes de hacerse a un lado. Mi nombre es Freya. Su Freya abrió los ojos de par en par al instante. Todos la miraron y luego a mí. En realidad, no nos parecíamos en nada, pero las similitudes los preocupaban, sobre todo considerando las tonterías mágicas con las que habían tenido que lidiar en el pasado. Está bien, Freya, ¿te importa si pasamos un tiempo discutiendo este tema en familia? Claro. Está bien. No espero que te sometas ni nada. Sería una cooperación entre iguales y aliados. Eres libre de perseguir tus propios ideales, solo necesito un poco de ayuda aquí y allá, además, quiero conocerlos a todos. Ote finalmente dejó de sollozar y me miró. Era hermosa, sin duda, pero en ese momento me estaba mirando fijamente y dirigía una fuerza hacia mí. Intentó atravesar mis escudos mentales, lo que provocó que su tía, Freya, intentara intervenir. Entrecerré los ojos, hundí mis defensas y le permití ver solo los recuerdos más apropiados para su situación y mi intención. Agité la mano en dirección a Freya Mikaelson y la miré a los ojos. Dejadla que lo haga, si os hace sentir mucho más cómodos y confiados. El poder mental de Ope entró en la sección de mis recuerdos que le permití. Me vio encontrando toda la información sucia de políticos y superpoderes. Iba al Senado, salía pacíficamente, conducía hasta aquí y los convocaba. Ella jadeó mientras se despertaba de mis recuerdos y miró directamente a su padre. No miente. De verdad que encontró a una auténtica escoria en el mundo. Su única intención es hacer sus juegos y detenerlos. ¿Juegos? Klaus parecía confundido, pero aceptó de buen grado las palabras de su hija, aunque no era cauteloso, ya que solo revelé lo que quería que se revelara. Hablemos y luego tomaremos una decisión. Hasta ahí llegaba Klaus por el momento sin revelar sus preocupaciones, inquietudes y planes. Lo entendí, así que le hice una señal a Itachi, quien se acercó a mí e inclinó la cabeza para mirarme. Itachi, por favor, llévalos a las mansiones de los clanes. Su estancia en esos edificios será breve, pero por favor, conviértelos en tus invitados esta noche. Claro, jefe. Los acompañó a todos afuera, y los Mikaelson me observaron mientras los guiaban afuera. Ope, mirándome fijamente, me miró con más atención que nadie. Picard se acercó, con el rostro algo contrariado. Freya, ¿estás segura de que invocar gente así es la mejor opción? ¿Podrías unirte a la gente común o a los superhéroes? ¿Qué? ¿Y ver a la gente común controlada por los medios y villanos con superpoderes? ¿Trabajar con los superhéroes y hacer que se vuelvan contra mí debido a sus debilidades y códigos morales? Entiendo que la moral no es necesariamente una debilidad, pero si la tienen, hay una diferencia. Cerró la boca y reflexionó sobre la situación durante un rato, suspirando ruidosamente mientras se giraba. Entendido. Ojalá pudieras comprender la moral de la flota estelar a través de mí, pero parece que los tiempos están moldeando las acciones más que eso. Estaré en mi habitación, reflexionando, si me necesitas. Al salir por el mismo camino que acababan de salir los Mikaelson, Picard se desplomó ligeramente, con la tristeza apoderándose de su corazón. Se sentía solo, sin amigos ni personas afines. Para él, se aferraba a las doctrinas de la flota estelar para sobrellevar su situación. Quizás pueda convocar a su tripulación o algo así. Sacudiendo la cabeza, abrí una puerta y aparecí en mi apartamento. Era hora de ver su tutor. Fin del capítulo 42.